Pues buenos días a todos. Estamos de nuevo aquí en una nueva SEO Talk. Para quienes no conozcáis, este es un espacio de intercambio de ideas, de impresiones, de experiencias con emprendedores, inversores, personas claves del ecosistema emprendedor de España. Y hoy tenemos como invitado a Eric Brieva, un emprendedor en serie que ya veremos cómo le clava específicamente esta descripción. Y bueno, Eric, muchas gracias por acompañarnos y para empezar, háblanos un poco de ti. ¿Cómo te describirías en un minuto? Hola, buenos días, Pablo y Josep. Encantado de estar aquí con Delvi haciendo esta entrevista con vosotros y con la ilusión de que sea útil para los emprendedores, que al final es lo que más me motiva, ¿no? Ayudar a otros a que puedan conseguir tanto éxito como habré podido conseguir yo. Me preguntabas Sí, que el... bueno, ¿tú cómo te describirías en un Yo, minuto? yo me describo como una persona apasionada, dedicada, extremadamente trabajador y optimista y con mucha garra. Muy ¿Y bien. cómo empezaste? ¿Cuáles son tus inicios, Eric? Es decir, ¿qué estudiaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo antes de las startups que más conocemos todos? Es decir, ¿cómo arrancaste todo? Mis inicios fueron abaneando. Yo nací y me crié en La Habana y como todo niño cubano me crié en la calle. O sea, nosotros salíamos del cole, dejábamos las maletas en casa y nos íbamos a la calle hasta que caía la noche, que llegábamos todos sucios a casa a cenar, a ducharnos y cenar rápidamente, aguantando la bronca a nuestros padres por llegar tan tarde. Eh, en esta libertad, digamos, en la que te crías, ¿no? Que los padres te tienen que, desde pequeñísimo, echar la bronca porque llegas tarde a casa, ¿no? ¿Os imagináis a un niño de 5 o 6 años que el padre le echa la bronca porque llega de noche a casa? Pues esta es la realidad de muchos niños, ¿no? En un país así donde hay mucha libertad y no hay peligro de andar en la calle. Pues al final mi educación se compone de tres pilares, o sea, de la educación familiar. Mi familia siempre estuvo ahí y preocupada por enseñarme cosas nuevas, más allá de lo que me podrían enseñar en el cole, por una educación muy buena en el cole y por la educación de la calle. Esta educación de la calle, cuando ya yo fui un adolescente, se tradujo a empecé a tener inquietudes por generar ingresos para llevar a casa. Y entonces ya teniendo 15, 16 años, empecé pues a comprar y vender prácticamente, ¿no? Es un país donde hay muchas carencias y un día pues te compras una gallina muerta y la llevas a casa y ese día se come pollo. Y otro día te compras leche en polvo y otro día compras unos pintalabios, los vendes y con el dinero compras comida y la llevas a casa, ¿no? Y esto es un poco, no es una cosa rara de mí, o sea, es una cosa bastante típica de cualquier, no de todos tampoco, pero de cualquier joven que tiene un poco un espíritu emprendedor. Lo primero que intenta es, vale, oye, ¿cómo voy a resolver la situación de casa, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, si tienes ese espíritu de lucha, pues vas progresando y bueno, pude hacer ahorros, compré una moto, con la moto hice otro tipo de trabajos, de recados, por ejemplo, como si fuera un globo unipersonal. Y luego vendí la moto y compré un coche.
Entonces empecé a ser de taxista por toda La Habana, taxista ilegal, sin licencia, porque ahora está permitido, pero en aquel momento estaba prohibido. Las actividades privadas estaban prohibidas. Todo lo que yo os he comentado era totalmente alegal porque no había regulación y de hecho estaba prohibido, literalmente cualquier actividad privada. Y ese es el espíritu emprendedor con el que yo llego a Europa después. Me fui primero a Londres a estudiar un máster y al acabar el máster tenía claro que quería vivir en España y dentro de España tenía claro que quería vivir en Barcelona. Me vine a Barcelona a trabajar y al año decidí montar mi primera empresa que fue Isoco, Intelligent Software Components, con otros 4 socios. Bien. ¿Y de formación, Eric, qué habías estudiado? Yo estudié una carrera que se llama Cibernética y Matemáticas, que es como informática y matemáticas juntas. Es una carrera que tiene categoría de máster, porque es muy intensa, son 5 años y sales formado con los 2 títulos y la verdad es que fue muy buena porque enseña mucho a pensar. La carrera está muy orientada a que tú seas capaz de resolver cualquier problema a lo que te puedas enfrentar y la verdad es que fue una base excelente. Y Eric, ¿nunca has trabajado para un tercero? Es decir, nunca, bueno, al menos en tu carrera, es decir, tú has trabajado, la primera experiencia directamente ya es, pues lo que te has comentado, trabajos puntuales un poco para subsistencia o mantenimiento, es decir, cuando llegas a Barcelona, antes de meterte en una empresa tradicional, decides cofundar una compañía. No. Tanto en La Habana como en Barcelona yo trabajé para otra empresa, o sea, yo en La Habana, esto que te decía era paralelo o bien a mis estudios o bien a mi trabajo. Vale. Tras graduarme, mi primer trabajo fue como investigador y profesor de la Universidad de La Habana, donde estuve 3 años. Yo formaba parte de un grupo de investigación en procesamiento digital de imágenes y luego fundamentalmente orientado a aplicaciones médicas. Y toda esa actividad de taxista y todo esto, pues era fuera del trabajo. O sea, cuando iba al trabajo desde mi casa, pues alquilaba el coche y me iba cargado al trabajo y viceversa. Y luego al salir del trabajo me ponía a alquilarlo a turistas y luego de regreso a casa a nacionales. Y, por ejemplo, y luego cuando yo llegué a España, mi primer año fue en una empresa, fue en Adasoft. Y luego decidí montar Isoco con estos amigos que conocí en una barbacoa. Y sobre Isoco, te escuché decir en otra entrevista de que en el año 99 o algo por el estilo, se presentaba como algo bastante puntero y hablaban ya de inteligencia artificial. Y bueno, esta empresa luego se vendió al cabo de unos años. Es decir, ¿puedes contar un poco cómo fue esa experiencia Sí, Isoco fue una empresa. de montar esta primera empresa? Sí, fue una empresa maravillosa. Éramos chavales de 20 y pico de años y bueno, empezamos 5 socios fundadores, donde cada uno tenía una idea diferente de lo que quería como empresa. Por ejemplo, la idea mía era lo de aplicaciones de realidad virtual aplicadas a la medicina. Eso es lo que yo quería hacer. Además, venía de haber hecho un máster en Londres sobre ese mismo tema, que era como una continuidad de lo que yo hacía en Cuba, y venía con esta idea, ¿no? Había otro que tenía ideas de hacer temas de componentes de software. Al final la empresa se llamó Intelligent Software Components. Entonces, con la idea de que desarrollásemos componentes, en mi caso componentes para aplicarlos a medicina, en caso de otro componente para aplicarlos al e-commerce o componentes para aplicarlos a otros sectores, ideas bastante dispares.
Y ese fue con el espíritu con el que construimos la empresa, ¿no? Uno de los socios fundadores fue el que más dinero puso y bueno, obviamente tomó el rol de liderazgo. Para que tengáis una idea, pues yo creo que puse 2.000 euros, que era todo mi capital. De hecho, eran los 2.000 euros que tenía ahorrado para comprar el carrito, la cuna y los pañales de mi hija que iban a nacer en ese mismo mes. Mi hija nació dos semanas después o 3 semanas después de haber constituido la empresa. Y yo teníamos ese dinero ahorrado para eso. Y me aventuré y lo metí en la empresa, ¿no? Y este otro socio puso 10 veces más que yo, ¿no? Puso 20.000 y ahí ya pues tomó el liderazgo. Y fue bastante acertado porque el boom de las .com en ese momento finalmente fue quien marcó realmente el trayecto de la empresa y terminamos siendo una empresa más de servicio que de software. Nos vimos arrastrados positivamente por el mercado, que al final fue quien dictó lo que teníamos que hacer, ¿no? Y el mercado lo que dictó que teníamos que hacer era páginas web para empresas y tiendas de e-commerce, ¿no? Y así hicimos pues el portal temático de Grupo Planeta o la tienda online de la FNAC, ¿no? Okay. Entonces nos dedicamos a eso, a hacer tiendas online, básicamente es lo que más nos demandaban, ¿no? Yo tuve traje un artículo en La Vanguardia, o en El País, me parece que era, que decía, llega la inteligencia artificial a España de manos de estos chavales de Isopos, ¿no? Lo leyó el alcalde de Barcelona, Joan Clos, y el lunes siguiente nos tenía sentados en su despacho explicándonos un proyecto que tenía en su mente para promover el turismo de Barcelona mediante aplicaciones móviles que lo acababa de conocer él en el Foro Internacional Económico Mundial de Davos. Había oído hablar de aplicaciones móviles, ¿no? Y nos explicaba aquello y nosotros no teníamos ni idea de qué nos hablaba, pero le dijimos, sí, aplicaciones móviles, claro que las podemos hacer. Cuando aquello era con el protocolo WAP, y nos aventuramos a hacerlo e hicimos una aplicación para turismo de Barcelona con WAP para que corrieran los teléfonos de la gente, ¿no? Que eran aquellos Nokias con pantalla negra y letras verdes. Y así empezó todo, ¿no? Al final y esta el mercado empresa, te es decir, arrastra. esta empresa la vendéis al final. Sí, esta empresa hicimos una ampliación de capital muy grande con un fondo de private equity vinculado al Banco Santander. Y al final ellos se animaron en terminar comprando la mayoría de la empresa y ahí pues yo vi la oportunidad de salir, ¿no? O sea, que primer emprendimiento, digamos, formal, un exit, es decir, con lo cual entiendo que algunos retornos, buena primera experiencia y a partir de ahí te lanzas a una siguiente que es Polimita, ¿no? Sí, no, para mí fue fantástico, o sea, el retorno de mi inversión se multiplicó por una barbaridad. De aquellos 2.000 euros se me convirtieron en casi 1.000.000 en aquella época. Pues retornos. Y es un retorno muy bueno. Entonces, yo me comprometí. De hecho, fui el único de los que empezamos que se quedó en la empresa. Yo siempre cumplo mis compromisos. Los otros buscaron la manera o de irse o de ser despedidos. Yo, en cambio, sí que aguanté, me quedé, cumplí un año más en la empresa. Estuve en el consejo de administración durante un tiempo, incluso después de mi salida de la empresa. Y después ya sí que tenía ganas de empezar Polimita. Era una idea que ya en la última etapa de Isoko empecé a darle vuelta. Y otra vez me pasó un poco lo mismo. O sea, al final
y esto ya es una recomendación que le hago a cualquier emprendedor, ¿no? Y yo creo que también hoy en día hay muchísima literatura que lo explica así, ¿no? Oye, escuchar al mercado, ¿no? Escuchar a los clientes. Cuando me viene un emprendedor con una idea, pero no sabe muy bien por qué esa idea, o sea, la idea incluso puede sonar brillante, o sea, puede ser que es la idea del futuro, pero cuando rascas un poco y ves que el chico ni siquiera ha hecho el ejercicio del por qué esa idea o qué necesidades va a cubrir o qué problema va a resolver, tiene todas las papeletas de fracaso, por muy buena que haya sido la idea, porque él mismo no sabe el por qué lo hace, ¿no? ¿Cuál es el propósito de llevar adelante con esta idea, ¿no? Entonces hay que, más que nada, escuchar al mercado y darle al mercado lo que el mercado está demandando, ¿no? Entonces un ejemplo de eso es lo que vivimos en Isoko, que os he explicado antes, y otro ejemplo es lo que me pasó con Polimita. Yo tenía muy claro que quería hacerlo de Polimita, tenía muy identificado cuál era el problema, tenía clarísimo que iba a haber mucha demanda ahí en automatizar procesos de negocio, porque existían los sistemas RP que automatizaban procesos financieros, existían los sistemas SCADA que automatizan procesos industriales, pero no había nada para automatizar los procesos burocráticos, ¿no? La interacción entre humanos, los flujos de trabajo entre humanos, ¿no? Y ni siquiera estaba acuñado en el mercado el nombre con el que finalmente esa disciplina salió adelante, que es de Business Process Management. Entonces, como software, obviamente como metodología de management sí, pero como software que automatizar eso no había, ¿no? Pero lo que me pasó fue que vi una oportunidad en el mercado, aún había demanda de portales personalizados y había una empresa americana, APG, que tenía una suite para implementar portales con mucho nivel de personalización. Y vi la oportunidad y hice un partnership con ATG y me puse a ser el distribuidor principal que tenía ATG en España. Y para eso fundé una empresa paralela porque no quería desvirtuar que Polimita se fuera vinculando con eso y además para separar muy bien las cuentas de resultado, ¿no? Y gracias a eso pude financiar todo, pude financiar Polimita, o sea, esta alianza con ATG a mí me reportaba pues 800.000 euros de ingresos, dejándome un margen de entre 200 y 300.000 de beneficios, con lo cual eso lo cogí y lo invertí en Polimita. Entonces yo pude montar Polimita sin poner dinero mío ni involucrar inversores. Monté una empresa paralela de servicios de implementación tecnológica, que era muy lucrativa y permitía generar los ingresos necesarios para financiar Polimita. Entonces, en Polimita no tuvisteis rondas de inversión, no tuvisteis inversores en externos. Early stage no. En early stage no. Acudimos a financiación cuando ya queríamos darle un impulso de crecimiento. Lo primero que hicimos fue una ronda con empleados. O sea, los propios empleados veían muy claro el futuro de Polimita y cuando yo planteé, oye, vamos a buscar un business angel, ellos me dijeron, no, lo ponemos nosotros. Y entre los empleados pusieron unos 300 y pico mil euros. Bastante bien. Sí, y luego, 2 años después, fuimos a buscar una ronda ya institucional, una serie A, con capital riesgo. Y hicimos. Y en Polimita entiendo que ahí, o no sé si con ya Isoko teníais experiencia, pero sí que vuestros clientes eran de toda parte del mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo Isoko fue era ese más proceso bien de ir hacia afuera? Exacto, Isoko era más Desde bien España. una empresa nacional, o sea, con todo
el esfuerzo puesto a nivel nacional en España. Llegamos a tener en Isoco oficina en Madrid, en Valencia y en Barcelona. Y en cambio Polimita sí que ya nació con una vocación internacional desde el principio. Desde muy temprano empezamos a tener clientes internacionales en Holanda, algunas regiones de Europa, y luego ya dimos un salto a Latinoamérica, y de ahí ya también empezamos a dar clientes en Estados Unidos, en África, en Asia. Digamos, la historia de Polimita, ¿cómo evoluciona y cómo acaba también? Es decir, porque tiene un final, es decir, ¿cómo es este último crecimiento? Entiendo ya cuando entran los inversores y queréis apretar un poco el crecimiento, y a partir de ahí acaba también en venta. Sí, bueno, en Polimita, con toda la ilusión del mundo, hicimos una ronda con inversores en el año 2006. Y nos pasó una cosa bastante fea con los inversores, y es que tras haber confiado y haber firmado en el notario por un importe y unas condiciones, pues uno de ellos no llevó el cheque al notario, ¿no? Entonces, allí pues dijo, no, pero no hay problema, es que el dinero me tiene que llegar de Luxemburgo, que el fondo lo tengo en Luxemburgo, y ya en las próximas semanas me llega, firmemos hoy que el dinero llega. Y bueno, el notario obviamente advierte, bueno, esto lo decidís vosotros, pero que sepas que tú ahora te estás comprometiendo en dar un porcentaje a la empresa, pero todavía no, el dinero no lo tienes, ¿no? Correcto. Entonces, uno de ellos sí que trajo el dinero, el otro no. Total, que ese dinero no llega. Después de haber firmado y de haber confiado, pues tardó meses y meses y meses en llegar. Y por otro lado, los propios inversores animando a invertir, ¿no? Inviertan, hagan el plan de negocio al que están comprometidos. Y yo creo que no nos va a dar el dinero para ejecutar todo esto, ¿no? Tenemos que pasar de 14 a 50 personas. Esto empieza a chupar nóminas y gastos, que el dinero que me habéis puesto se acaba. Y los tíos, desde el consejo de administración, no, tú a lo tuyo, que el dinero llegará. Pues lo que pasó es que el dinero no llegaba, y la empresa llegó a ese punto que era lógico, que ya yo había advertido de que, oye, se nos acabó el dinero, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces los tíos hicieron una jugada muy fea, es decir, se aliaron, parece que fue una estrategia que ellos ya premeditadamente habían planteado, porque habrían sentido que la negociación, ¿no? fue dura, ¿no? Porque nosotros defendimos mucho la valoración y tal, y además, por otro lado, habíamos ganado un concurso de business plans en Berlín. Por lo tanto, teníamos muchos inversores detrás, teníamos muchos inversores que querían invertir en Polimita, y los tíos no querían que se les escapara la inversión y que nos fuéramos con otros, y tampoco sí, parece que sintieron que no habían negociado lo suficientemente bien la valoración, y terminaron cerrando sin problema, y de hecho estuvimos muy felices, ¿no? El cierre, y había hasta ese momento muy buen rollo. Pues un día me citan en un despacho de forma muy solemne, con un aspecto así un poco lúgubre, parecía como mafioso, así, como en una película esta del Padrino, oscurita y tal, y me pone un papel sobre la mesa, que solo una hoja en grande decía 51%. Y yo, ¿qué queréis decir? Es que si quieres el dinero, nos tienes que dar el 51% de la empresa. Ellos tenían el 15, me parece, o el 14. Entonces, fue una jugada muy, muy dura. Yo creo que los inversores en este país ya han aprendido que lo que tienen que hacer es apoyar a los emprendedores, no machacar a los emprendedores, ¿no? Y lo habrán aprendido a base de hostias como las que se terminaron pegando conmigo, ¿no? Yo en ese momento les digo, ¿eso es lo que queréis? Bueno, pues me lo voy a pensar.
Ujú. No discutí. No discutí, Ya. o sea, me quedé pasmado, tragué, no me enfadé, no discutí y, y llegué a la empresa, hablé con mis colegas, mis dos socios reales, digamos, Sí. cofundadores, y les dije, oye, mira, ha pasado esto. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y yo, no, yo lo tengo muy claro. Eh, Ahora mismo despedimos a toda la gente que hemos contratado, nos quedamos en los que éramos antes de que entraran los inversores y, y seguimos adelante como podamos, pero yo de esta gente no quiero ni un euro más. Aunque ahora lo quieran dar, yo es que no lo quiero porque nos han hecho trampa. Claro, y menos que tengan control, claro. Entonces, empecé a despedir a 10, despedimos al día siguiente 10 personas. O sea, habíamos llegado a 50, Ujú. 50 y tantas, de 14, y el plan era despedir 10 cada día y lanzarle un mensaje a los inversores, ¿no? Al día siguiente me llamaron los inversores escandalizados. Oye, ¿pero qué haces? Estás descapitalizando la empresa. ¿Cómo? O sea, todo el esfuerzo para llegar hasta aquí, ahora tú estás despidiendo a todo el mundo. Y yo, bueno, si no es lo responsable, ¿no? Si no hay dinero, tiene que primar pues el bien común. No puedo permitir que se hunda la empresa, ¿no? Claro. Y los tíos se pusieron bastante histéricos y luego vinieron con el cheque. Pusieron el dinero Y seguir bajo y las Ya, condiciones previas. las por condiciones pactadas bajo notario, ¿no? Claro. Esto ya marcó el devenir de la relación con los inversores de ahí en adelante. Claro. Ya a partir de ahí ya hubo una relación bastante tensa, donde buscaron todo tipo de artimañas para mantenerme, para que tirara la toalla, ¿no? O sea, reportar a un consejo de administración hostil, donde todo el tiempo va a ir a machacarte, a decir que no estás haciendo bien las cosas, que no cumples esto, que no cumples aquello, que por qué haces esto. La verdad es que era bastante extenuante porque yo tenía que preparar muy bien esos consejos de administración, que eran cada mes, y prácticamente le tenía que dedicar 2 semanas al mes a prepararme para esa batalla y trabajar en lo que realmente tenía que trabajar las otras 2 semanas, ¿no? En la empresa. Y esto es bastante duro y he aprendido mucho de cómo gestionar inversores, cómo llevar un consejo de administración a base de hostias, ¿no? Luego lo que pasó fue que llegó la crisis económica, aunque nosotros estábamos internacionalizándonos bastante, el grueso de nuestra facturación venía de España, los clientes españoles pasaron de pagarnos de 30 días a 365 días, caso la Moncloa, por ejemplo, en aquel momento llevábamos para la Moncloa todo lo que era la automatización de los procesos de seguridad y el presidente era Zapatero y la Moncloa fue el cliente que más largo plazo nos impuso, una vergüenza para mí. ¿Cómo es que puedes machacar a una startup de esa manera, ¿no? Pasaron de pagarnos de 30 días a 365 días. Sí. Con lo cual nos ahogábamos desesperadamente, pero también se están ahogando todas las otras empresas. Y en particular las empresas donde habían invertido nuestros inversores. Se les estaban muriendo, se les estaban... Y entonces los inversores también acosaron mucho la crisis y en ese acuse de crisis pues encontré la oportunidad de recomprarles. Okay. Les recompramos toda su participación y recuperamos el 100% de la empresa. Mira, un cambio de reglas de juego.
Y entonces ya con el control de la empresa, lo que hice fue prepararla. Realmente yo también estaba cansado y también verdad, la empresa tenía un potencial enorme porque teníamos un producto de clase mundial, reconocido, salíamos en todos los benchmarks de Gartner, Forrester y DC, como major player, como the most innovative company in the BPM space, etcétera, como the most visionary company, pero necesitamos realmente una buena inyección de capital y mucha energía para hacer crecer la empresa, ¿no? Y tras la experiencia con los inversores estos, yo salí bastante escarmentado y yo no quiero otro inversor que me venga con un lobo con piel de cordero, ¿no? Entonces lo que opté fue vender la empresa, que esto es otro mensaje para los emprendedores, ¿no? O sea, no es cierto que tú tienes una cosa buena y te vienen a comprar. Si quieres vender la empresa, tienes que salir a venderla. Como mismo tienes que salir a vender tu producto. O sea, los clientes no te van a venir a comprar. O haces marketing o montas un buen ejército de ventas. Si no, no vendes. Es lo mismo la empresa, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro que era así y lo que hice fue dejar a uno de mis socios, les dije, oye, quédense con la operativa de la empresa, yo cojo un avión y me voy a recorrer el mundo en busca de compradores para la empresa y así fue. En el año 2012 vendimos a Red Hat. Y le hiciste, digamos, el proceso, no contrataste a una consultora, a un banco de inversión, lo hiciste directamente. Sí, contraté a Advante, que en aquel momento tenía un buen personaje ahí, Josep Pera, que además había conocido en un viaje a China, lo conocí en China, un tío de Barcelona. Y sí que le contraté, fue muy útil, porque aunque realmente como emprendedor te tienes que responsabilizar del proceso y eres tú el que vende la empresa. Realmente una firma de M&A no vende. Lo que hace es organizar el proceso, coordinar la interlocución con unos y otros y llamar a puerta fría a los que tú le dices que llame, porque si no le dan las guidelines de a quién tiene que llamar, una firma de M&A llama a todo Kiski. Entonces te hace perder más tiempo que nada, ¿no? Entonces yo lo que le hice fue definirle un documento, le creé como 7 o 8 tipologías de empresa y le creé un argumentario para cada tipología de empresa. De forma que cuando ponía a la chica que él tenía a llamar por teléfono, ella daba el pitch orientado a esa empresa, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, vender a una empresa de software de open source como Red Hat que venderle a una empresa de software propietario como IBM en aquella época, ¿vale? Ahora IBM y Red Hat son la misma cosa, pero en aquella época eran cosas muy diferentes, ¿no? O no es lo mismo, o el argumentario, por ejemplo, para Informatica Corporation, que era una empresa que yo desconocía por completo, pero que en un evento al que me invitaron de speaker de Object Management Group, me invitó como keynote speaker para su evento de 20 aniversario en San José de Costa Rica, donde fue gente de todo el mundo, y en una mesa redonda donde estaba el CIO de Microsoft y el de Oracle, en esa mesa redonda conmigo. Pues claro, esto llamó la atención, ¿no? ¿Quién es este tío que se sienta al lado de Microsoft y de Oracle? Y además hace el keynote speech del evento. Y entonces me vinieron la gente de Forrester a hacerme una entrevista. Y cuando le expliqué lo que hacíamos en Polimita y tal, el tío, bueno, con el resultado de lo que adquirió de mí de la entrevista, el tío, sin decirme nada, publicó la entrevista por un lado y por otro lado escribió un paper haciendo un análisis de mercado en general, ¿no? Y en este paper
No, perdón. Escribe una noticia sobre Informatica Corporation que había adquirido a un competidor. ¿Vale? Yo no sé, hasta ese día que leí la noticia no sabía qué era Informatica Corporation, ¿no? No sé si vosotros os suena. Pero es la empresa más grande del mundo, era en aquel momento, de gestión de datos. Okay. De tecnología para gestionar datos. Y el tío escribe gran move, ¿no? Un gran movimiento de Informatica Corporation que se convierte en un gorila de 800 millones de dólares tras haber comprado a su principal competidor. Para que Informatica Corporation pueda seguir escalando posiciones de crecimiento, debería comprar una empresa de Business Process Management, como por ejemplo Polymica. Imaginaos, ¿no? Haciendo el pronóstico ya. Imaginaos, ¿qué hice yo? Coger el teléfono y llamar a Informatica Corporation y le dije, soy Polymica. Soy yo. ¿Vale? Entonces, y ahí fue donde, ese fue el trigger para poner en marcha el proceso de venta, y entonces contraté a la firma de M&A para buscarme competidores. Okay. Porque si no, me quedaba solo con Informatica Corporation, me iban a poder de negociación respecto al medio va a ser muy... Es como una subasta, por así decirlo, entre los la firma interesados. de M&A lo que hizo fue, le elaboré ese listado de empresas, se puso a llamarlas y me trajo más competidores en el ajo. Interesados. ¿Y tuvisteis un momento que tuvisteis que decidir que teníais diferentes potenciales cómo no. adquirientes? Mira, me pasé una semana en Silicon Valley con Informatica, con mi equipo, o sea, éramos 4 del equipo, haciendo ya digamos, la due diligence previa antes de que nos pusieran una oferta, no la due diligence que se hace después de la oferta tan grande, ¿no? Sino una previa a ponernos la oferta. Estuvimos una semana entera, los 4 sentados en un salón grande en el centro, con 30 personas a nuestro alrededor haciéndonos preguntas. Sí. De 8 de la mañana a 5 de la tarde, cada día de lunes a viernes. Un proceso duro. Y el viernes por la tarde, reunión yo en el despacho del CEO de Informática, donde el tío me pone una oferta sobre la mesa y me pide que la firme. O sea, firmada por él, y me pide que la firme, y yo le dije, mira, déjame llegar a Barcelona y hablarlo con mis socios. Yo no puedo tomar esta decisión yo solo, tengo que hablarlo con todos los socios y tal. Me dieron 72 horas. Y de ahí ya salíamos para el aeropuerto de San Francisco y de San José para regresar a Barcelona. Y en el taxi hacia el aeropuerto le digo a mis colegas, oye, iros vosotros a Barcelona, que yo voy a coger un avión, me voy a ir a Boston a ver a Red Hat. Y ya estabais en conversaciones con ellos. Sí, estábamos. De hecho, teníamos de candidatos ya finalistas a Red Hat, Amazon, Ring, los de BlackBerry y ATV. Llamé a todos. O sea, les dejé en el aeropuerto, me fui al hotel, o sea, me volví a coger una noche de hotel allí en San Francisco y me fui llamando a todos por teléfono a ver quién me iba a recibir el lunes a las 8 de la mañana. Y el único que me pudo recibir era Red Hat. Estaban muy interesados. Les dije, bueno, el mensaje fue, estoy en San Francisco, tengo una oferta en mis manos, pero tú me gustas más. Esto lo dije a todos, tú me gustas más, tú me gustas más, tú me gustas más. ¿Y por qué, no? O sea, tú cuando dices algo también tienes que argumentar, ¿por qué, no? Sí. Yo también, yo me preparo mucho todo. Pues yo me preparé lo mismo que le hice a aquel para que por tipología de empresa un comentario, yo a cada una de estas empresas me preparé el por qué me gusta más. ¿No? Imaginaos cuán diferentes son Amazon y Red Hat, por ejemplo, ¿no? Súper diferente. Y además las motivaciones de cada uno de poder querer comprarnos es súper diferente. Yo me preparé por qué Amazon me gusta más y por qué Red Hat me gusta más, ¿no?
Y así con cada uno. Pues nada, el que me recibió fue Red Hat. Y el lunes a las 8 de la mañana estaba yo allí plantado. Les llevé, hice una copia de la oferta, compré un Tipex, tapé todo lo que era confidencial para que no se dieran cuenta de qué empresa me estaba ofreciendo. Y fui muy transparente con ellos, o sea, no taché el precio. Y yo les dije, mira, como muestra de que ustedes me gustan más, por esto, si me hacen la misma oferta o incluso mejor, me mejoran un poco para tener ese sentimiento ante mi equipo y mis otros accionistas de que he mejorado la oferta, no os pido que la mejoréis mucho, lo que podáis solamente es vuestra. Y los tíos me pidieron que me quedara unos 3 días allí con ellos para validar una serie de hipótesis y luego me dijeron, mira, vete tranquilo a Barcelona, que en los próximos 48 horas te mandamos una oferta. Todo esto yo tenía que estar gestionando con informática. Y te estaban apretando. Que me cambiaran el plazo. Porque me estaban retando, entonces me tenían ellos que mandar la oferta otra vez, prorrogándome el plazo. Yo les decía, es que no he conseguido hablar con todos, hay algunos socios clave que están de viaje y yo no quiero tomar decisión sin el consenso de ellos, darme más tiempo. Y bueno, total que me fueron prorrogando la oferta y entonces me fui, yo sabía, ya estaba extenuado y en aquel momento yo me había casado pero no había podido hacer luna de miel. Y entonces llamé a mi mujer y le dije, mira, como o lo hacemos ahora o nunca. Porque ahora después me entra el proceso de due diligence y voy a estar 3 o 4 meses. Entonces, llego a Barcelona mañana, espérame en el aeropuerto, que ya tengo comprado el billete de avión para irnos a México. Sí. Hacer una semanita de relax. Para poner la cabeza un poco más fría. Despejado. Porque después me venía la due diligence. Entonces, estaba yo allí obviamente les había dicho a mis socios, a mis colegas que había conseguido este rescate, pero bueno, con los dedos cruzados porque no venía por escrito, era verbal, o sea, nos dimos la mano. Pero a mí me gusta hacer negocio con los americanos porque los americanos tienen palabra. Pues no firmaron un contrato con un americano. Ellos la palabra la respetan. Me fui a México y al día siguiente de llegar a México me fui a visitar las pirámides y estaba en la cumbre, yo solo en la cumbre de la pirámide de Cobá, que es la más alta del mundo maya y que es muy inclinada y casi nadie llega a la cima. Pues estaba yo allá arriba contemplando la selva allí a mis pies y la verdad es que me sentía tan bien. Y en eso me suena el teléfono y era Luis Ignacio Cortés, mi queridísimo socio y amigo. Y me has dicho, ¿ya viste el email? Le dije, no, pero no me interrumpas este momento, que estoy en la pirámide de Cobá contemplando el mundo a mis pies, me siento el máster del universo. Y dice, pues bueno, siéntate para que no te caigas de la pirámide que te tengo que dar una noticia. Ha llegado la oferta de Red Hat y duplica el precio que hacía en informática. Ya. Buena jugada, entonces. La mejoraron un poco.
Y mira lo que puedes llegar a conseguir desde la humildad, ¿sabes? Desde el no querer tener una posición ganadora o aferrarte, ¿no? Si no me das esto, no esto, sí, ¿sabes? O ser chulo. Mira, tengo una súper oferta de... ¿sabes? Yo podía haber tachado la oferta de informática, el precio, y haberlo inflado y haberme tirado un farol. Opté por la transparencia, por la humildad, y al final eso hizo un payback muy bueno, ¿no? Bueno, pues la experiencia brutal de este proceso de compra y de crecimiento y de socios que has tenido conflicto, es decir, como experiencia empresarial yo creo que impresionante, pero no se queda aquí la cosa, es decir, aún quedan más, es decir, en todo esto, ¿qué papel juega Strands también? Es decir, porque creo que en algunos años, bueno, también Strands está en Viva, por así decirlo, y luego tú te incorporas como CEO. Explícanos un poquito también Strands, porque también tiene su historia también. Sí, mira, después de vender Isoko, uno de los fundadores de Isoko, de hecho, el líder, Francisco Martín, el que comenté antes, él también es muy emprendedor. Entonces, yo decido montar Polimita y él decide montar Strands. Inicialmente hablamos de cruzar, ¿no? Accionariado y tal, o de trabajar juntos los dos en las dos. Pero yo preferí crucemos acciones, pero no trabajemos juntos. O sea, tú es trans, yo política, ¿no? Okay. Porque él no me gustaba su manera de... yo soy de foco, ¿no? Y él se dispersa mucho. O sea, de hecho, él, para crear Strands, creó una holding para crear múltiples empresas. Él es muy grandilocuente, ¿no? Entonces, yo soy más, oye, no, vamos a hacer esto ahora y si sale bien, después hacemos otra cosa, ¿no? Okay. Y entonces preferí que usásemos ahí acciones, ¿no? Entonces, yo monto Polimita y teniendo acciones de esta holding de Strands y él monta esta holding y Strands teniendo acciones de Polimita. Bueno, con los años la historia de Polimita es la que es, ya la sabéis. Y en cambio, él levantó muchísimo capital porque es un tipo muy brillante, con una mente muy brillante en ideas y en capacidad de atraer a la gente hacia esas ideas, pero luego es pésimo en la gestión. Y con esa brillantez fue capaz de levantar 55 o 60 millones de dólares cuando Strands facturaba cero. Pero luego, con su gestión, fue capaz de consumir esos 60 millones en 2 años y estaban casi que seguía facturando casi cero. ¿Sabes? Entonces, terminó mal la cosa con él, le despidieron los inversores, reestructuraron, nombraron CEO a otro que hizo una buena reestructuración de la empresa, pero insuficiente como para que la empresa pudiera tener una sostenibilidad. Este nuevo CEO que vino a traer, que se llama Edward Chan, consiguió vender las patentes de lo que tenía Strands de recomendación de música a Apple. Con ese dinero que entró de Apple, la empresa pudo acometer esa reestructuración que he mencionado. Pero unos años después, esto ocurrió en 2010, cuando él tomó el liderazgo de la empresa, en 2014, el Consejo de Administración decidió reemplazarle y buscaron un nuevo CEO para la compañía.
habían hecho un proceso de selección de CEO, pero no les acababa de convencer ninguno de los que habían estado entrevistando. Y entonces me llamaron por teléfono y coincidía con que ya yo había cumplido 2 años en Red Hat. Yo estaba en ese momento en Red Hat como director de Product Marketing. Y ya había cumplido 2 años con Red Hat, con lo cual podía empezar a negociar mi salida. Red Hat me ofreció alternativas, me ofrecieron puestos diferentes de máxima dirección, como me ofrecieron ser Country Manager de Brasil o el Head of Partnership de EMEA, pero equivalentes porque yo les manifesté que no quería seguir en Estados Unidos, tenía que ir mucho a Estados Unidos o pasarme allí temporadas y que ya estaba cansado de eso. Y trataron de buscarme o en un país latino, sabiendo que era latino, o de vuelta a Europa. Y les dije, no, mira, yo quiero ser CEO de esta empresa. El mundo de la startup, ya he aprendido mucho de una multinacional, pero me gusta el mundo de la startup, ¿no? Y acepté en Strands, entré en 2014 y tuve que acometer una reestructuración muy grande porque la empresa le quedaban unos meses de vida. O sea, de hecho, tuve que despedir a la mitad, mi primer mes despedí la mitad de la plantilla y cerré la oficina que tenía en Estados Unidos, y trasladé todo a Barcelona. Strands es una corporación americana, fundada en Estados Unidos, y estaba el headquarter allí. O sea, cerré el headquarter completo y me quedé con los ingenieros que estaban en Barcelona y reconstruí la empresa desde ahí. Ya fue el inicio de Strands. Y nada, sí. Sí, no, solo para comentar de que decías que habías aprendido mucho en una multinacional, es decir, ¿qué es lo que notaste es más distinto y diferente de las experiencias que habías tenido en Polemita con estar ahí en Red Hat y luego las aplicaste en la experiencia de Strands? Sí, sin duda. Aprendí sobre todo claro, cuando tú eres emprendedor, ¿vale? Una componente muy fuerte y necesaria es el riesgo. O sea, si no asumes riesgos, te quedas por el camino, tienes que arriesgar muchísimo. Pero cuando llevas mucho tiempo viviendo en el riesgo, o no aprendes o no aprendes a gestionar en el sentido contrario, ¿no? En el sentido puro de lo que es la gestión. O sea, cuando vives en el riesgo, gestionas de una forma un poco caótica la empresa, ¿no? Y se te olvida que hay cosas básicas que hay que cuidar y que hay que respetar y hay que cumplir, ¿no? Entonces, claro, en una multinacional es todo lo contrario. O sea, allí no se asumen riesgos, se gestiona en lo opuesto, ¿no? Entonces, lo que me sirvió, sobre todo ese paso de 2 años por una multinacional, fue encontrar un equilibrio en cómo abordar las situaciones, ¿no? En poder medir el riesgo, o sea, mejor, y poder poner procedimientos y prácticas para gestionar. Y sin duda sí que apliqué en Strands mucho de ese aprendizaje. Es decir, apoyo. En Strands, es decir, tú entras en una situación, digamos, que es negativa, es un poco caótica, es decir, tienes que llegar, reestructurar totalmente el equipo, las dimensiones, los clientes, incluso los canales de venta, un poco el enfoque total de la empresa. Eso lo consigues, es decir, comienzas a poner la compañía en línea. Y un poco cómo es ese proceso desde que tú encaras la compañía hasta que otra vez la compañía ya vuelve a ponerse en fase de despegue y otra vez acabamos con la venta de la compañía. Así, un poco la evolución rápida. Exacto. Y 4 pinceladas. Exacto. Mira, yo lo que hice fue, en Strands estaba
todo por los suelos, ¿no? Hasta la moral del equipo, incluso había hasta mal rollo en el equipo. Y además, tras yo despedir a la mitad y cerrar en Estados Unidos, con mucho que yo explicara al equipo que se quedó que yo había venido para hacer crecer la empresa, no para liquidarla, me miraban de reojo, decían, bueno, este hombre nos está diciendo esto para de aquí a unas semanas liquidarnos. O sea, no se lo acaban de creer. Yo puse mi foco en 3 patas, en innovación. O sea, Strands tenía un único producto, pues yo ideé una cosa muy positiva que yo tengo para gestionar empresas tecnológicas, que claro, yo soy ingeniero. Yo soy ingeniero, programo software y tengo este background, ¿no? Entonces, y ya, obviamente, ya había hecho un recorrido con Isoko, con Polinita, que me habían puesto en órbita lo que es la estrategia de una empresa tecnológica, ¿no? Entonces, yo ideo una suite de productos para pasar de ser un monoproducto a tener una suite complementaria de productos para bancos. Marketing. ¿Vale? Marketing, no tenía marketing la compañía, o sea, yo traje a una persona de marketing expresamente y a crear un departamento de marketing. Estar mucho con el equipo para levantarles la moral, y todo eso de una forma muy organizada, o sea, creé estructuras, creé procedimientos, creé departamentos, todo muy organizado, que esto es lo que aprendí mucho en Red Hat. Con esa base, yo conseguí meter en el mismo año 2014 la empresa en beneficio por primera vez. O sea, con la reducción de gastos que hice y con vender 3 clientes ese año, ya la empresa dio beneficios ese mismo año. Pasó de 3 o 4 millones que había perdido el año anterior a ganar $500,000 ese año. Buen cambio. Y desde entonces no hemos parado de crecer y año tras año creciendo. Y en 2019, que fue nuestro último ejercicio, facturamos unos 12 millones y ganamos 5. Bueno, ha habido una evolución. Y en abril hemos culminado la venta de la empresa a CRIF y nos hemos insertado dentro de un grupo multinacional espectacular, porque CRIF es una empresa increíble, espectacular. La empresa tiene 6.000 empleados, van camino a los 800 millones de facturación y se complementa súper bien con la tecnología y las soluciones de Strands, con lo cual, vamos, estoy encantadísimo de la operación. De la operación, y ahora estoy al frente de Strands, que continúa como una empresa independiente dentro del grupo CRIF. Muchas gracias por toda tu historia, por compartirnos tu experiencia. Simplemente solo para terminar, siempre le preguntamos a nuestros invitados que nos recomienden un libro y así te puedes despedir también y dejar un mensaje el que quieras. Y muchas gracias de nuevo. Vale, voy a recomendar 2 libros. Uno es El Principito, porque ayuda a soñar. Y el otro es The Lean Startup, que es el libro que yo utilizo en mi curso de la UPC de Lean Startup. Entonces no podría ser otro que el de Eric Ries de Lean Startup. Muy bien, buena combinación. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Eric, por estar aquí. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.